Hola, bienvenidos a las cartas de Lina y estoy dando respuesta a otra carta que me escribieron y que he venido investigando, he venido estudiando de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué nos muestra la palabra del Señor? La Biblia tiene una riqueza infinita y tiene respuestas a todos los interrogantes que podamos tener. Y cuando digo a todos, es absolutamente a todos. Me llega una pregunta que también alguna vez hablando con mi esposo nos la hicimos, y viendo ahora todo esto que se está dando en Netflix, en YouTube, de las series coreanas, películas coreanas, nos hemos hecho esta pregunta varias veces, y esta persona que me escribe a través de las cartas de lina@gmail.com pues me la está haciendo, y es precisamente de dónde sale el origen de los pueblos asiáticos. Si existe en la Biblia conocimiento que este tipo de personas hayan sido creadas por Dios, porque pues es una cultura, una civilización que nos impresiona en muchísimas cosas que ellos hacen. Nos impresiona todo lo que aprendemos del Medio Oriente. La Biblia es un libro experto en historia, en cultura a nivel de todas las naciones, y recordemos que quienes escribieron la Biblia desde el Antiguo Testamento en Génesis hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios es real y en ella encontramos absolutamente todas las respuestas, y vamos a pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entender esta civilización asiática. Los orientales, sean chinos, japoneses, coreanos, mongoles, y estas naciones lejanas en la parte norte pues son extremadamente ricos en el arte, en esta cultura del arte, en las artes marciales, la inteligencia para desarrollar una tecnología tan impresionante que de verdad lo dejan a uno asombrado. El orden, la limpieza, la pulcritud con que hacen las cosas. Pero ¿de dónde surgen y cuál es el origen a nivel bíblico? Dios en su palabra nos muestra la historia ancestral precisamente de esta cultura. En Génesis, que es el libro de los comienzos, el libro del origen de la tierra, nos habla mucho sobre la genealogía de las personas, sobre la descendencia de los grandes hombres de Dios. Y vamos a hablar precisamente de uno de ellos, y es Noé. Noé, como lo dice la palabra del Señor, fue el único que con su familia fueron salvados del juicio de Dios sobre la tierra a través del diluvio. Y voy a tratar de explicar esta respuesta a esta carta con la mayor brevedad y sencillez posible, de acuerdo a los estudiosos de la palabra de Dios que nos dan una luz con respecto a esta pregunta. Como les decía, Noé junto con sus 3 hijos y sus familias son los llamados a preservar la vida por la misericordia de Dios después de terminar el diluvio, y fueron ellos los que gestaron la semilla de diversidad de la existencia de las personas en las naciones, como lo fueron Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, bendecidos por Dios para ser los progenitores de las innumerables naciones que existen en la tierra. Ahora vamos a mirar especialmente la vida de Jafet. Jafet, según los estudiosos, su nombre significa bello o agrandar. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 27, habla que Dios envía una bendición especial sobre Jafet, y habla de extenderse de territorio, de lejanas tierras, y habla también de una tierra que Dios le va a entregar muy próspera. Dios expande a Jafet a tierras lejanas, y es precisamente Jafet, este hijo de Noé, que tiene que ver con Asia. La palabra Asia significa, según la mitología griega, algo así como esposa de Jafeto, que es muy similar al nombre de Jafet. ¿Podría ser una coincidencia? Podría ser. Pero si recordamos, en la palabra de Dios, siempre los nombres van relacionados o a pueblos o lugares
o algo significativo para Dios o a sus esposos o a lo histórico, como les decía. Es posible que la esposa de Jafet fuera Asia. Hubo una mujer de nombre Asia y al expandirse y poner nombre precisamente a esas tierras a donde llegó Jafet con su familia, pues allí se constituyó el continente asiático. La Biblia no habla claramente de los nombres de las esposas de Sem, Cam y Jafet. No habla claramente del nombre de las esposas, pero sí habla de los nombres de los descendientes de estos 3 hijos de Noé. Y también habla muy claro sobre la bendición que Dios le da a Jafet de ensancharse hacia las tierras lejanas. Ahora, en Génesis 10:2 habla de una genealogía de los hijos de Noé después del diluvio y dice que los hijos de Jafet, que es el que vamos a estudiar, fueron Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y según las personas que han estudiado, hablan de estos descendientes que fueron únicos en el desarrollo de las civilizaciones y las culturas de las naciones lejanas del norte, que es conocido como el continente asiático. Gomer, según la palabra de Dios, tuvo 3 hijos, que fueron Asquemaz, padre de los pueblos escandinavos en Europa, Rifat, que fue el que creó los pueblos celtas en la península ibérica, y Togarmá, que dice que es el antepasado de los asiáticos y tenía características físicas muy similares, como los ojos rasgados. El nombre Togarmá tiene un significado muy referente, dominante en el asiático antiguo. En hebreo significa roto y en finé significa tirado o roto, y según los estudiosos han descubierto o se ha abierto esta posibilidad que Togarmá sea el padre del pueblo asiático. Si vamos a la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, habla de Togarmá como el padre de los pueblos del extremo norte y dice que Bet Togarmá tenía los ejércitos del lejano norte y tenía muchos más pueblos con él. Y les decía anteriormente que los ejércitos o el pueblo norte de tierras lejanas hace referencia al continente asiático. Estos pueblos lejanos extremo norte incluyen chinos, mongoles, japoneses, turcos, coreanos, todos estos pueblos asiáticos. A nivel genético, los asiáticos y los europeos se relacionan a pesar de estar distanciados, y esto mismo lo dice Ezequiel 38:6, donde dice que a los ejércitos de Bet Togarmá se unieron los de Gomer, que eran los padres de las tierras escandinavas en Europa. A nivel genético, algunos asiáticos tienen el ADN del pueblo europeo, como es la piel blanca y tienen los ojos rasgados. Ahora, ¿qué pueblo asiático hace relación con los europeos? Son los llamados indoeuropeos, y están los Xiongnu, que habitaban en el siglo 7 y 8 a.C. Según el ADN de estos estudiosos bíblicos, pues tenían un 88% de herencia asiática y un 12% de herencia europea. Aquí nos muestra cómo 2 culturas están relacionadas a pesar de la distancia, y para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que son escépticos a las cosas de Dios, aquí podemos ver cómo Dios pobló absolutamente toda la tierra en la combinación de todas estas civilizaciones y culturas creadas por él. Y vemos cómo los de Gomer y los ejércitos de Bet Togarmá se unieron. Tremendo esto que Dios hace en la cultura asiática, donde se hace relevancia en la palabra de Dios, cómo estas culturas se mezclaron. Para estos ateos, escépticos, agnósticos, es muy difícil comprobar o creer que la cultura asiática fue creada precisamente por Dios. Y sí, Dios la creó con los descendientes de Gomer y de Togarmá. Y esto, como les decía, está en Génesis 10
y en Ezequiel 38:6. Aquí para estos escépticos también vamos a ver cómo se relaciona Jafet con su esposa, y recordemos que la esposa de Jafet se llamaba Asia, y los nietos de Gomer y también sus hermanos Rifá y Askenaz. La genética asiática fue transmitida de la esposa de Jafet a su nieto Tagarmá, y allí se originaron los pueblos de Asia. Aquí se cumple la profecía que Dios da a Jafet de extenderse a tierras lejanas del norte. Dios le permitió a Jafet extenderse a lo que hoy llamamos Asia. Y aparte, eran tierras prósperas. Y uno de los países más poblados del mundo el día de hoy es precisamente China. En la Biblia también se habla de otro descendiente conocido como Saní, que se asemeja a tribus y a ciudades que tienen el propio nombre de China. Saní en chino es Sin, principio de arcilla o barro. Sin fue uno de los hijos de Canaán, que a su vez es hijo de Cam, y Sin fue precisamente uno de los nietos de Noé. Mire cómo la palabra de Dios va encajando y cómo la palabra de Dios es tratada de una manera tan extraordinaria para poder entender de dónde provenimos y de dónde vienen todas las naciones de la tierra. Sim, nieto de Noé, se retrata indirectamente como descendiente de los siníes o senitas. Así, en la cultura mesopotámica lo identificaron como el dios de las leyes. Era un legislador de los cielos y la tierra, así le pusieron. Y podemos ver lo que Dios tanto advierte del yugo desigual, con estos descendientes de Noé que se fueron mezclando, fueron dejando los principios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, y fueron cayendo así en filosofías, en falsas religiones, que se fueron gestando por el mundo entero. Y Asín, nieto de Noé, precisamente lo tomaron como el Dios, imagínense, el Dios de las leyes y el legislador de los cielos y la tierra. Y se fueron combinando todas estas civilizaciones y terminaron apartados de la palabra de Dios, de las escrituras de nuestro Dios. Los descendientes de Sim viajaron luego a Arabia Saudita, allí se establecieron, allí hicieron sus vidas, y de allí surge el Sinaí. Recordemos que fue precisamente donde en el monte Sinaí el Señor le entregó a Moisés las tablas de la, es decir, los 10 mandamientos. De allí surge el Sinaí, de la combinación de Sim, el nieto de Noé, que parte y se va hacia Arabia, donde al combinarse y establecerse allí surge el Sinaí, que es muy claro para nosotros los que tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Aquí establecemos todo esto que Dios ha creado absolutamente a todos los hombres de la tierra, independientemente que se hayan desviado, que hayan nacido otras creencias a nivel cultural. Eso no importa. El caso es que Dios creó absolutamente a todos los hombres que existimos, que existieron y que existirán en la tierra. En Génesis 10:32 termina con esta palabra y dice: los clanes de los hijos de Noé fueron ordenados por nación de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios dice todas, son todas, absolutamente todas, sin hacer ninguna excepción. Todas descendieron, nos guste o no, sean ateos, agnósticos, escépticos, cristianos, todos descendieron. Y hemos descendido por la misericordia y la gracia de nuestro Dios para darnos vida y vida con propósito. Y todos estos clanes descendieron después del diluvio de los hijos de Noé. Y respetar esta diversidad de las naciones, de las culturas, es honrar a nuestro Dios. Allí está la respuesta a esta persona que me preguntó sobre el origen de la cultura asiática, y asimismo para las personas que de pronto estarán pensando que los de Irán, que bueno, todo lo que ha existido en cuanto a habitantes en la tierra. ¿Qué hay que hacer? Orar y pedir
que aquellos que se soltaron de la palabra de las escrituras del Dios viviente, que es el Dios al cual nosotros predicamos y creemos, aquellos que dejaron sus mandatos, sus mandamientos y fueron gestando filosofías apoyadas por su propia prudencia, fueron gestando religiones falsas, perdieron el norte, digámoslo de esa manera, pues es la oportunidad para orar por estas naciones, porque ellos también fueron creados por Dios y ellos también han sido registrados en la genealogía que está muy clara en la palabra del Señor. Y podemos pedir a Dios que el evangelio sea escuchado para estas naciones que están tan alejadas del Dios de las Escrituras, del Dios que nos ha creado con un propósito establecido para alabanza y gloria de su nombre. Esta es una respuesta que he venido estudiando y que, así como ha dado luz a mi vida, sé que va a dar luz a la vida de muchas personas que se han hecho esta pregunta: ¿de dónde han surgido tantas naciones? ¿De dónde han surgido tantas filosofías, tantas religiones? Y aparte ponga que Dios confundió las lenguas en Babel y dispersó a todas las personas a diferentes puntos de la tierra. Y unos se mezclaron con otros y pues muchos dejaron de seguir al Dios de las Escrituras, comenzaron a creer en idolatría, en cosas que no tienen poder ni autoridad, pero ellos les pusieron poder y autoridad, como sucedió cuando Moisés bajó del monte Sinaí de recibir las tablas de la ley y encontró al pueblo de Israel adorando un becerro. Eso es como para que nos demos cuenta que una persona se puede desviar muy fácilmente del conocimiento pleno de la verdad de nuestro Dios, que es el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras, que fue Él el que creó absolutamente a todos los habitantes de los continentes que existen en la tierra. Grande es nuestro Dios. Y creo que aquí ateos, agnósticos, escépticos, que pensaban que fueron creados será por ósmosis o no sé, con todo respeto, pero creo que la Biblia es muy clara al mostrarnos que fue a través de Sem, Cam y Jafet que Dios estableció, ellos con sus esposas, el crecimiento y la semilla de diversidad en el mundo. Unos fueron mezclándose con otros. Dios le habló a uno de ir a tierras lejanas del norte, como fue a Jafet. Otros se quedaron y habitaron en todo lo que tiene que ver con Escandinavia en Europa. Los otros, los celtas, en la península ibérica. Bueno, mejor dicho, ahí podemos darnos cuenta y ahí pues siga contando cuando nos dispersó, según la palabra del Señor, en la torre de Babel, hacia todos los lugares de la tierra y aparte con idiomas diferentes, que cómo nos aprendimos a entender. Bueno, ahí también surge una buena pregunta, ¿cierto? Y podemos ver el poder de nuestro Dios para ver qué inteligencia le ha dado al hombre para descubrir cómo comunicarse con otros individuos de otras naciones. Y bueno, aquí podemos ver perfectamente el poder de nuestro Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Bueno, yo ya les había hablado en Pildoritas sobre los atributos de nuestro Dios. Aquí les dejo esta respuesta, esta carta que me escribieron y me pareció curiosa y a la vez me pareció hermosa para ver otro lado maravilloso de nuestro Dios como creador en las culturas, en las naciones que tenemos en la tierra y saber que está respaldado bíblicamente, que aquí no estamos hablando de cosas que el hombre se inventó, no, estamos hablando de respaldo bíblico y ya a nivel de ADN y de estudio científico, lo que los estudiosos precisamente de la palabra de Dios han podido empalmar con lo que muestra la palabra del Señor para ver de dónde surgieron todas estas lenguas, creencias, culturas, naciones, personas, que el uno es con ojos rasgaditos, que el otro es blanco, que el otro es amarillo, que el otro de raza negra, que todos venimos de la misma fuente, de nuestro Creador hermoso y maravilloso. Pero todos tenemos un libre albedrío de escoger si le creemos al Dios de las Escrituras, al Dios de Israel, al Dios que tuvo que dispersar a las personas
en la Torre de Babel por su orgullo, su prepotencia, o seguimos creyendo lo que han impuesto por años, por décadas, por siglos de creencias filosóficas que fueron gestadas por la mente humana. Y de paso, el ingrediente que Satanás mete de incredulidad, falta de fe, para que pongan esperanza y para que busquen ídolos y personas totalmente equivocadas con el solo propósito que las personas no conozcan de Jesús, vivan en plena ignorancia y la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones. Por eso tenemos que darle gracias al Señor y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a seguir conociendo la profundidad de su palabra, la veracidad de su palabra, cómo con cosas tan sencillitas como estas el Señor puede tocar y dar luz a muchas vidas que quizás por años han pensado en cosas erradas y que podemos ver tienen respaldo bíblico para creer que tenemos un Dios ultra, mega, súper maravilloso, extraordinario y poderoso. Espero que te suscribas si no lo has hecho, que puedas compartir este video con otras personas, darle me gusta para que se siga rotando. Recuerda que me encuentras en Facebook, @Lina y sus cartas, Instagram, @LasCartasDeLina. Aquí puedes suscribirte a través de este video y me pueden escribir si tienen dudas, preguntas a través de lascartasdelina@gmail.com. Un abrazo inmenso para todos, bendiciones.